過ぎてゆく時の中、あなたを思い出す。物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただ過ぎる日々に込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人起きたり一人はスリープ、見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。求めない日々の果てだとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Blaberry 151, Pierre Anderson, Alejandro López, Yuta Kopsu, Daniel Lucero, Dajaburo MX, Darkus Fix, Camilo Pérez, Tengola Tulasica, Enoch, Samael 117, The Silence 99, Niel Spectra Phantom, C700, Facundo Nahuel, Baruch Adonai, Lisandro, Gibartco, Elías Muñoz, Pablo Cerrueda B, Sebastián Mendoza, Aest, Seba Cubillos, Bradley Torres, Brian Mateo, Gino Fanfix, Rimuru Chiquito, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dark, Alexander Juárez, Chloe Golden, Javi Tuité, Víctor Hernández, Jesus, Michael Cubo, Santiago Taxa, Chino WTZ, Cristian Torres, Kirok, Leo de Gario Caballero, Abraham 133Z, Vincenzo, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Grimpas, Luis Humberto, Beldesatot, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás y Mauricio Hernández. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Una explosión de energía fue expulsada de la brecha, barriendo todo a su paso. Luego de lo cual, una figura cayó a través del portal, aterrizando pesadamente en el suelo con un fuerte golpe. Numerosas grietas aparecieron en el suelo debajo de él debido a la fuerza del impacto. Uf. Lex gimió de dolor. Su super traje era el que debía mitigar la mayor parte de la fuerza. Constantemente emitía volutas de energía, lo único que indicaba que Lex había cruzado con éxito entre mundos. La desorientación comenzó a desvanecerse lentamente. Se puso de pie, la imagen borrosa frente a él gradualmente se volvió clara y el mareo retrocedió. Ya no estoy en las instalaciones. Sus ojos se abrieron de sorpresa al darse cuenta de esto. Eso significa que, funcionó. Parece que sí. Una voz femenina planificada pronunció desde su traje. Misericordia. Es bueno saber que todavía estás en línea. La expresión de su rostro se relajó después de escuchar la voz familiar. Merky, su propia inteligencia artificial programada de hecho. Tienes suerte de que la perturbación cuántica entre universos no haya causado ningún daño sustancial a tu traje de batalla. Una pequeña luz dorada parpadeó cerca del área de su pecho. He intentado acceder a los satélites bajo nuestro control en nuestro mundo. Son inalcanzables. Eso prácticamente lo confirma. Asintió con un poco de alivio. De hecho, ahora el mejor curso de acción sería determinar dónde estás y la situación de este mundo. Estoy tratando de conectarme con el satélite más cercano, Sate. La voz robótica de repente comenzó a parpadear. El cambio repentino hizo que Lex levantara una ceja. Merky. Sate. La IA no le prestó atención. Simplemente continuó repitiendo media palabra una y otra vez como un disco rayado. Y luego, se detuvo por completo. Un ceño fruncido apareció en el rostro de Luthor. Merky responde. Hola. Finalmente, Lex recibió una respuesta. Pero no solo no logró aliviar sus preocupaciones, sino que su ceño se hizo más profundo. Esa voz, no reconoció esa voz. Merky, ¿qué te pasa? Mirando la luz parpadeante cerca de su pecho, sus ojos se abrieron cuando de repente cambió de dorado a rojo. Lo siento, Merky no está aquí ahora mismo. La voz infantil respondió a sus preguntas. ¿Qué? Estará ocupada por un tiempo.
Los ojos del genio calvo se entrecerraron al extremo. La atmósfera se tensó de inmediato debido al repentino cambio de eventos. Te responderé ahora, puedes llamarme Alice. ¿Qué estás? Está bien, Alice. El sonido detrás de él hizo que las pupilas del ex se encogieran al extremo. Rápidamente se dio la vuelta y estiró su mano en un movimiento de ataque. El puño encerrado dentro del traje emitía un brillo dorado, listo para disparar el rayo láser en cualquier momento. No lo asustes demasiado. Cabello oscuro, pupilas azules, vestía una chaqueta blanca que emitía un suave brillo en la oscuridad. Lex levantó una ceja. El rostro era joven, parecía tener unos 20 años. A sus ojos, apenas era un adulto. Sin embargo, Lex no bajó la guardia. ¿Quién eres tú? Yo. Amari inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Bueno, eso no está bien. Definitivamente no está bien en absoluto. Una expresión de desconcierto apareció en sus rasgos. Al verlo mirándolo con un poco de duda y un escrutinio extremo, Lex se sintió ligeramente incómodo. Pensé que te había dicho a ti y al resto de tu grupo que iría por todos ustedes. Primero Ocean Master, ahora, tú. Por eso estoy muy confundido. ¿Ya me olvidaste, Lex? Eso. La atmósfera estaba notablemente tensa. Lex no pudo evitar quedarse estupefacto por un segundo. Acababa de llegar a otro mundo, huyendo de sus asuntos internos y se enfrentaba a una situación completamente nueva. Por las pocas oraciones, ya podía deducir que su doble, en este universo probablemente estaba en muchos problemas. Y ahora, él, un alma inocente, se enfrentaba a problemas que no le pertenecían. No soy quien crees que soy. Trabajando su cerebro, solo pudo encontrar esas pocas palabras para explicar la situación. Después de todo, para la mayoría de las personas, la idea de otro universo era absurda. Incluso si no lo fuera, Lex no le diría esto a cualquiera. La información de las tierras paralelas podría traer un nuevo conjunto de problemas si cayera en las manos equivocadas. Al igual que tenía enemigos en su mundo, no creía que los héroes de esta tierra no los tuvieran. En cuanto a cómo explicar el portal detrás de él, ese era un problema para el futuro Lex Luthor. Ahora, solo esperaba poder aclarar el malentendido lo más rápido posible en lugar de que la situación degenerara hasta el punto de una batalla. Jejeje. Amari se rió entre dientes. No te preocupes, ya lo había adivinado. ¿Eh? Así de fácil. No me malinterpretes. No todos los días ves al presidente de Estados Unidos caer de una brecha en medio de la nada mientras usa un traje de batalla. Las simples palabras le permitieron a Lex extraer mucha información. Ya veo. En este universo, soy el presidente. Aunque no lo tomó del todo, encontró creíbles las palabras de la otra parte. Sin embargo, debido a la poca información, algunas cosas no cuadraban. Entonces, su cuerpo se puso rígido por un segundo cuando se dio cuenta de algo. ¿Breach? Entonces, ¿te importaría decirme? Sucedió entonces. Justo ante sus ojos, Lex vio las pupilas de Amari brillar con un color azul brillante. ¿Qué está haciendo el Lex Luthor de otra tierra en este universo? Al mirar esos ojos azules, Luthor sintió un escalofrío recorrer su columna sin razón alguna. Él sabe. Inmediatamente, ráfagas de energía emergieron de los propulsores debajo de sus pies. Actuando por instinto, el primer curso de acción fue incapacitar al oponente. Después de lo cual, se dispararon rayos láser desde sus puños hacia el adversario. Sin embargo, estas ráfagas estaban optimizadas. A diferencia de los que utilizó en individuos sanos como Superwoman y Ultraman, estos rayos estaban destinados a dejar inconsciente al objetivo. Después de todo, no sabía el estado de su adversario temporal. Hasta que no estuviera seguro de la situación, Lex no tenía planes de matar al joven que tenía delante. No hasta que pudiera determinar si era un héroe o un villano de este universo. Este hombre había declarado claramente su identidad. Si era el primero, entonces solo podría disculparse más tarde cuando recuperara la conciencia. Y con estos pensamientos moviéndose por su mente, los rayos de energía se movieron a gran velocidad, golpeando el pecho de Amari. Quedándose quieto, los rayos de energía fueron absorbidos limpiamente. Buen disparo. No había terminado sus palabras, Luthor con su traje de guerra apareció ante él y lo golpeó con un brazo brillante. ¡Bang! La cabeza de Amari se inclinó hacia un lado. Luego, su cabeza se enderezó para enfrentar al adversario. La mandíbula de Lex se abrió ligeramente, antes de volver a sus sentidos. Mi turno. Escudo. Esta noche, la pacífica tarde cerca de la costa atlántica estaba destinada a arruinarse. ¡Bang!
Una figura salió volando del valle a la velocidad de Mach. Su figura dibujó un arco en el aire antes de caer al suelo con gran fuerza. ¡Bang! 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 Luthor, que fue arrojado, rebotó en el suelo muchas veces al estrellarse. Aparecieron grietas similares a telarañas en los puntos de impacto antes de que dejara de rebotar y simplemente cavara una pequeña zanja para detener su movimiento. ¡Puf! En el momento en que se detuvo, un líquido rojo fluyó desde el interior de su pecho hasta sus labios y estalló sin control. Luthor escupió una bocanada de sangre mientras dejaba escapar un gemido bajo. Un montón de tierra había aparecido detrás de su espalda sobre la que ahora yacía. Bueno, no esperaba eso. La sangre goteaba de un lado de su boca sobre su traje de guerra. La notable abolladura del puño que apareció en la zona de su pecho conmocionó profundamente al viajero del universo calvo. Justo antes de que el puñetazo aterrizara, desplegó el escudo de energía de su traje para defenderse. El resultado, se hizo añicos con un solo golpe. Uf. El dolor se apoderó de su pecho mientras intentaba ponerse de pie. Te sugiero que te rindas. Tu traje de guerra ha retenido un daño considerable de ese ataque. La voz de Alice sonó en su comunicador. Sabiendo que sus sistemas habían sido infiltrados, Lex no respondió. Numerosos pensamientos pasaron por su gran cerebro en un intento de salvar la situación. Desafortunadamente, no le dieron suficiente tiempo para pensar. Levantando la cabeza, se pudo ver a Amari descendiendo del cielo. ¿Quién diablos es este niño?, pensó Lex con gravedad. En su mundo, Amari no era una persona registrada con habilidades. Lo que significa que probablemente no existía en su tierra. Es decir, Lex no sabía cómo comunicarse adecuadamente con este último. Así es, comunicarse. El golpe anterior le hizo saber que este joven frente a él estaba en el mismo nivel de fuerza que los líderes del sindicato del crimen. Quizás por encima de ellos, ya que incluso a Ultraman le resultaría difícil crear una abolladura tan notable en su armadura. El traje de guerra fue rediseñado a partir de un traje de batalla kryptoniano junto con la tecnología Apocalyptan. Era su capital enfrentarse cara a cara con el sindicato del crimen. Ahora, le dolía el pecho como el infierno. Pensando en esto, Lex sabía que tenía que hacer algo. Estaba aquí para recibir ayuda, no para ganar más enemigos. De pie en una postura algo torcida, Lex habló al ver que el adversario no atacaba directamente. «Detente. No quiero pelear contigo», pronunció con una expresión solemne. «Apuesto a que no». La voz apática llegó a sus oídos. «Pero eso no es lo que te pregunté». La telequinesis se desató con reservas. El rostro de Lex cambió drásticamente mientras intentaba huir apresuradamente, desafortunadamente, ¡bang! Un cráter enorme emergió en el suelo debajo de ellos como un meteorito que acaba de estrellarse contra el suelo. Atrapado dentro del área de ataque, Lex con su traje de batalla fue aplastado contra la tierra como un panqueque. En ese momento, el escudo de energía emergió de nuevo, tratando de compensar la fuerza. Apenas resistió medio segundo antes de romperse. Lex sintió que sus órganos temblaban. Sin embargo, en lugar de aplastarlo hasta convertirlo en una pasta de carne, el escudo invisible lo aplastó. La fuerza se envolvió alrededor de su cuerpo y lo empujó hacia arriba. Lex sintió como si estuviera siendo sujetado por unas manos gigantes invisibles. Pregunto de nuevo. ¿Qué estás haciendo aquí exactamente? ¿Puedes decírmelo, o puedo leer tus recuerdos? Estoy intentando. El hombre calvo pronunció con gran dificultad mientras se resistía a que le sacaran el aire. Crujido. Ya podía oír el traje de guerra haciendo ruidos crujientes. ¿En serio? Las cejas de Amari no podían subir más. Clan. Una parte del traje de guerra pareció romperse. Entonces te sugiero que te esfuerces más. Uf. Durante varios segundos, lo único que resonó fueron los gemidos dolorosos de Lex. Yo vine por ayuda. Los ojos brillantes de Amari mostraron un dejo de contemplación. Luego, dejaron de brillar y volvieron a la normalidad. Lex sintió que la fuerza invisible a su alrededor desaparecía. Y entonces, cayó desde una altura de varios pies. Ruido sordo. Una pequeña marca con forma humana apareció en la tierra. Tos. Tos. Uf. Rodando sobre su costado, dejó que el líquido rojo se filtrara por su boca. Tú deberías ser el de la Tierra 3. El sonido de pasos detrás de él hizo que su cuerpo se tensara un poco. Entonces, la frase rápidamente captó su atención. ¿Tierra 3? ¿Los universos separados tenían números designados? ¿Quién los numeraba? ¿Se reconocía esto multiversalmente?
Además, ¿qué significaba que su mundo fuera considerado Tierra 3? Soy Alexander Luthor. Ignorando el dolor, el hombre calvo que aún no sabía que era calvo, se sentó derecho. Líder de la Liga de la Justicia de mi mundo. ¿Y quién, si puedo preguntar, eres tú? Amari. La respuesta fue simple. Y yo sé quién eres tú. Cualquier otro Luthor habría sufrido mucho más, ya que no tomó muy bien los ataques. Resistió el impulso de tragar saliva y dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Eres miembro de la Liga de la Justicia de este universo? No, no lo soy. ... Lex no sabía qué decir. Por suerte para ti, yo tampoco soy un villano. Si lo fuera, ya estarías muerto. Entendido. Entonces, ¿podrías decirme cómo contactarlos, o al menos indicarme la dirección de la ciudad más cercana? Estás cerca de la costa atlántica. El pueblo más cercano está a unas pocas millas de esa manera. Dijo mientras señalaba al oeste. Ya veo, yo. Sus palabras volvieron a su garganta cuando Amari se giró hacia un lado y pasó junto a él. Alice, deja que la pobre Ia recupere el control. Volvamos al trabajo. Hemos terminado aquí. La luz roja del traje de guerra volvió a la normalidad, pero Lex no le prestó atención. Oh, una cosa sin embargo. Amari se detuvo. Te sugiero que busques la información de este planeta antes de pedir ayuda. Verás que los héroes de esta tierra tienen las manos ocupadas. Espera, ¿te vas? Estoy haciendo algo por ti. ... Lex abrió la boca pero no pudo decir una palabra. Encontró su situación particularmente extraña. Después de golpearlo hasta este punto, ¿lo dejó ir así? ¿No tenía miedo de que fuera una amenaza para el mundo o algo así? Todo lo que necesitas hacer es reportarte a la estación de policía más cercana en una ciudad urbana. Preferiblemente Metrópolis. La Liga debería venir a recogerte después de eso. Reconocerán esa cabeza calva en cualquier lugar. Su voz comenzó a desvanecerse a medida que se alejaba más. Silencio. Manteniendo su postura sentada, Lex tenía el ceño fruncido mientras recordaba los eventos de su encuentro. Levantó su mano en un intento de pasarla por su cabello rojo solo para tocar una superficie tan suave como un huevo. En ese momento, sus ojos se abrieron hasta el tamaño de platillos, mientras las palabras de Amari se repetían en sus oídos. Soy calvo. Mientras tanto, sede de la Liga de Asesinos, Van. Un puño cerrado golpeó contra la mesa, haciendo que se partiera por la mitad. Ra's al Ghul miró la mesa rota con un aire de indiferencia. Sin embargo, un ceño fruncido todavía adornaba su rostro mientras decía con un ligero disgusto. Cálmate, Slade. Tus acciones son desagradables. ¿Desagradables dices? Con su máscara quitada, Deathstroke se veía terriblemente sombrío en ese momento. Entonces dime qué crees exactamente que debería hacer ahora. ... No hubo respuesta. Ra's al Ghul mantuvo la fachada indiferente en la superficie, pero en el fondo, no sabía qué decir. Se suponía que esta sería una operación normal de robo y escondite. La droga fenotípica se tomaría para que el Dr. Langstrom pudiera completar su investigación sobre la fórmula de Mambat. Se suponía que sería así de fácil. Pero ¿quién sabía que se encontrarían con una situación así? En palabras más simples, no era nada menos que horrible. Slade tenía todo el derecho a estar triste. Aunque lo llamaban el mayor asesino del mundo que trabajaba para el mejor postor, todavía era consciente de muchas cosas. Rara vez aceptaba un trabajo que requiriera lidiar con situaciones que fácilmente podrían salirse de su control. Luchar contra los peces gordos de la Liga de la Justicia era uno de ellos. Superman todavía era factible con las herramientas adecuadas a su disposición, pero ninguna cantidad de dinero lo haría lo suficientemente estúpido como para blandir descaradamente sus espadas e intentar cazar a Wonder Woman. Eso era simplemente pedir una paliza y una tarjeta para entrar a la cárcel. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Esto no era miedo, era autoconciencia. El suero que tomó no fue suficiente para que menospreciara a todo lo demás con sus habilidades. Pero ahora, la situación había cambiado. Olvídense de la Liga de la Justicia. Se había metido con alguien a quien ni siquiera la muerte podía detener. ¿De verdad, viejo? ¿Nada? Su voz adquirió un tono más frío. Esto no es mi culpa, Slade. Deathstroke estaba enojado, mientras que Ra's estaba deprimido. Entre los dos, la cabeza del demonio quería ver menos a Amari. Después de todo, la otra parte había hecho públicamente que su objetivo era matarlo a él y al resto de la luz.
Español. Puede que la primera vez no lo hayan notado, pero con la demostración de Orm, nadie se atrevía a sentirse a gusto. ¿Parezco que me importa de quién es la culpa? Su voz prácticamente rugía en ese momento. Agarró la mitad de la mesa de caoba y la arrojó hacia la pared más cercana en un ataque de ira. ¡Bang! ¡Swoosh! Múltiples sombras oscuras aparecieron a su alrededor, surgiendo aparentemente de la nada. Destellos de luz plateada se reflejaban en el acero frío de sus manos. En el momento en que Slade entró en acción, varios asesinos que garantizaban la seguridad de la cabeza del demonio en todo momento rodearon la habitación, tanto dentro como fuera. Todos y cada uno de ellos tenían ojos agudos, nervios tensos y exudaban un aura de intención asesina. Sus espadas, estrellas arrojadizas, shurikens y kunais estaban en sus manos, apuntando a Deathstroke por si intentaba hacer algo tonto. Esta fue la base de la Liga de Asesinos, pero Deathstroke no pestañeó. ¿Vas a hacer que tus guardias de sombras me maten?, preguntó en tono burlón. Ra's al Ghul no habló, sino que simplemente hizo una señal con un movimiento de su mano. Después de lo cual, sus sombras desaparecieron tan rápido como llegaron. Al ver la expresión fea de Slade, Ra's supo que estaba particularmente enojado. Suspiró. Un suspiro de cansancio finalmente escapó de los labios del hombre de siglos de edad. Sé que el asunto es difícil. Pero créeme, no estoy en mejor posición ahora mismo que tú. También ha amenazado con quitarme la vida. Y mi relación contigo solo me llevará a él antes. Sus palabras parecieron calmar al asesino. Amenazarte. Los pensamientos se reflejaron en su mente mientras analizaba esas palabras. Un segundo después, finalmente lo recordó. Ya veo. El hombre murmuró con un dejo de comprensión. Eres una de las personas que está buscando. Sí. La cabeza del demonio respondió con el ceño ligeramente fruncido. HMPH. Parece que no soy el único desafortunado. Así que puedes ver que estoy en la misma situación en la que te encuentras tú actualmente. Y no te olvides de Slade. Los ojos del anciano se entrecerraron enormemente. Que no te ordené que atacarás esa instalación. No, te contraté para que consiguieras que el Dr. Langstrom completara el trabajo de su vida. Cómo lo hicieras no estaba en mis instrucciones. Como un viejo fósil que había sobrevivido durante cientos de años, Ra's al Ghul era astuto y un personaje particularmente despiadado que construyó todo lo que tenía ahora con sus propias manos. No se dejaría despreciar por nadie, y la única razón por la que Deathstroke no fue asediado inmediatamente por todos lados fue porque valoraba las capacidades de Slade. Nada más, nada menos, y ambos lo sabían. Así que, calma tu temperamento, Slade, y recuerda dónde estás parado y ante quién estás. La cabeza del demonio se levantó de su asiento, con las manos colocadas detrás de la espalda, revelando por completo el aura y la majestuosidad de un monarca líder. Lástima, Slade no se lo creía. El aura imponente del gobernante de la Liga de Asesinos no fue suficiente para hacer que su espalda de 42 años se doblara en sumisión. Deathstroke ajustó su postura. No vine aquí en busca de simpatía. Sus ojos brillaban con una luz peligrosa. Estoy aquí por soluciones. Y nunca te he conocido por ser un hombre que le teme a la muerte. Dijo Ra's. Sé que algún día moriré. El ambiente era terrible, deprimente. Pero no moriré. No aceptes morir por algo que no vale la pena. Slade estaba bien preparado para morir, similar al hombre que tenía delante. Sabían lo que era vivir al filo de la espada toda su vida. Así que sí, no le tenía miedo a la muerte. Pero de ninguna manera estaba dispuesto a morir por algo así. Era un mercenario, que prometía cumplir cuando le pagaran adecuadamente. Y la última vez que lo comprobó, ciertamente no le pagaban por lidiar con esta mierda. Hubo un momento de silencio. Finalmente, fue roto por el propio Ra's. Esto importa, me concierne tanto como a ti. Esta era la verdad. Si Amari descubría que Slade había hecho lo que hizo bajo sus órdenes, ya sea directamente o no, estaba seguro de que su final sería miserable. Para entonces, su identidad oculta no sería necesaria y Amari tendría otra razón perfecta para acabar con él. Y a diferencia de Ocean Master, no estaba seguro de que lo dejaran solo. Vivo. Las imágenes pasaron brevemente por su subconsciente. En la noche oscura, la isla estaba completamente en ruinas, las llamas ardían en todas direcciones. Sus sombras, todas muertas, su hija, muerta. Esos brillantes ojos azules lo miraban con una frialdad sin precedentes. Incluso alguien tan duro como él sintió miedo al pensarlo. Ra's había decidido. No podía permitir que esto sucediera.
Su muerte era aceptable, pero la destrucción de su legado era algo que el arrogante anciano nunca aceptaría. Que su hija sufriera antes de morir era algo que no aceptaría aún más. Si bien no puedo decirte que no te preocupes por esto, ya que eso sería una mentira, puedo decir que estamos buscando formas de lidiar con esto. Ras no sintió la necesidad de ocultar su identidad secreta como miembro de la luz. Se dio la vuelta y caminó hacia la pared donde colgaba un viejo cuadro. Mis asociados están buscando una solución a este asunto mientras hablamos. Y nuestra reciente reunión me ha dejado saber que han encontrado una posible solución. Sus pasos se detuvieron. El ceño fruncido de Slade no disminuyó en lo más mínimo debido a la elección de palabras del anciano. Conocía a Ras. Y este hombre ante él nunca confundía sus palabras. Todo lo que decía era exactamente lo que quería decir. El final de esa oración no era para nada alentador. Una posible solución. Esto simplemente significaba que no estaban seguros de poder tener éxito. Y esto solo fue suficiente para hacer que su corazón se hundiera. Deathstroke nunca hacía cosas de las que no estuviera seguro, y Ras tampoco. Sin embargo, aquí estaban. El anciano giró su rostro para revelar su perfil. Transporta a Langstrom. Mantente oculto por un tiempo. No dejes que nadie sepa tu ubicación, y me comunicaré contigo cuando estemos listos para resolver el problema. Eso, Slade, es todo lo que puedo decir. Esas fueron las últimas palabras del Demonead. Después de lo cual, centró su atención en la pintura por completo, dejando a Deathstroke detrás de él para que reflexionara en silencio. Se quedaron de la misma manera por un tiempo. Eso fue hasta que Slade se movió. Bien. El mercenario se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Y espero que tengas razón, viejo. Esa frase fue igualmente la última y pronto, incluso el sonido persistente de los pasos desapareció por completo. La habitación recuperó una vez más su paz y tranquilidad. La expresión indiferente que permaneció constante en el rostro de Ra finalmente se rompió. La preocupación, el miedo, la ira y la impotencia aparecieron en sus rasgos uno tras otro mientras pensaba en posibles contramedidas que finalmente fueron inútiles. L.O. Después de un rato, tocó el área central de la ropa en el centro de su brazo y gritó con un tono frío. Sí, señor. ¿Llamaste? Un holograma apareció justo delante de él de una adolescente que exudaba un color blanco puro. Contacta a Savage. Como desees. Su figura cambió para mostrar una pantalla holográfica en el aire. La cabeza del demonio esperó pacientemente durante varios segundos mientras la reina blanca lo conectaba con uno de los dos miembros realmente inmortales de su grupo. No tardó mucho, la imagen de un hombre con cabello largo y una barba poblada y bien recortada apareció en la pantalla. Sus labios carnosos, ojos negros y las 3 cicatrices blancas superficiales que recorrían su rostro delataban por completo su identidad. Si no es Al-Ghul. Vándalo. ¿A qué debo el placer de tu llamada? Quizás tengas que acelerar cualquier plan que tengas. La situación se enfrenta a una escalada de libertad condicional. Vándalo frunció el ceño. Inmediatamente pudo adivinar lo único que haría que este hombre hablara en ese tono. Dime qué pasó. Ras frunció el ceño. Aunque no quería revelar sus operaciones, no tenía otra opción en ese momento. Aunque eran socios, cada uno tenía sus propias cosas en marcha. Nadie era verdaderamente leal a esta organización secreta suya y solo la veían como una forma de promover sus propios intereses. Debido a esto, Ra solo pudo retener tantos detalles reales como pudo mientras daba una imagen clara de todo el incidente. Ya veo, respondió Vandal después de que Ras terminó. Parece que tienes razón. Pero no te preocupes, hemos logrado un progreso sustancial en nuestros esfuerzos. ¿Te importaría aclararlo? ¿Cómo podrían unas simples palabras tranquilizarlo? Ras llamó precisamente para saber hasta dónde había llegado Vandal en sus esfuerzos por deshacerse del azote que estaba afilando un cuchillo de carnicero justo sobre sus cabezas. Savage se quedó en silencio durante unos segundos, aparentemente reflexionando sobre su elección de palabras. Ya está hecho. Clarion la ha localizado en la forja de Hefesto. Ahora todo lo que necesitamos hacer es establecer contacto. ¿Qué pasa con el arma? Aún tenemos que confirmar si realmente está en su posesión. Pero eso no debería ser un problema. Clarion y yo nos encargaremos personalmente de que se complete el asunto. La frase sorprendió a la cabeza del demonio. ¿Van a ir solos? Sí. Creo que es lo más apropiado. El rostro de Vandal mostró una sonrisa burlona. Después de todo, a los dioses se les debe mostrar el debido respeto.
Océano Atlántico, a lo lejos de la dorsal mesoatlántica, era una noche oscura. Aunque no había tormenta, las olas del mar estaban tan agitadas como si la hubiera. A medida que las aguas turbulentas se elevaban y chocaban entre sí, el viento aullaba de manera igualmente agresiva. Al mirar hacia arriba, se veían las nubes oscuras que se acercaban desde la distancia, lo que indicaba cualquier cosa menos buen tiempo. Y mirando hacia abajo, el mar aparentemente infinito. Desde la perspectiva de una persona normal, lo que se podía ver no era más que una oscuridad total. Las aguas ondulantes ocultaban por completo todo lo que se encontraba debajo de ellas. Esta región del océano era escasa en peces. Al menos en comparación con otras áreas más alejadas, la cantidad de vida marina en general era muy pequeña. Sin embargo, esto no se debía a las frecuentes prácticas de pesca. De hecho, ningún barco, buque o yate se atrevía a navegar por estas aguas de noche. Todo porque nunca se recibían noticias de los que lo hacían. Porque, dentro de estas aguas, estaba el hogar de una raza de criaturas más aterradoras que muchas cosas que la humanidad había visto jamás. En ese momento, Amari las estaba mirando. Choque. Las olas del agua chocaron entre sí una vez más, mientras las nubes oscuras se expandían para cubrir el cielo. Un barco navegaba por el mar retumbante, adentrándose cada vez más en aguas que no deberían haber sido cartografiadas. Aunque todavía no llovía, la cubierta estaba empapada de agua de mar y las olas azotaban continuamente el barco pesquero. No era demasiado grande, ni tampoco pequeño. Maldita sea. Un joven maldijo en voz baja mientras se frotaba las palmas de las manos. ¿Frío? Un hombre mayor a un lado lo miró y preguntó sin comprender. ¿Sí? Respondió después de un momento de silencio. Primera vez en el mar, ¿eh? ¿Sabes? Puedo verlo en todo tu cuerpo. El hombre apartó la mirada mientras continuaba con su trabajo. La forma en que te ves, caminas, cómo pareces congelarte incluso dentro de ese impermeable. ¿No es así? El joven no pudo evitar quejarse internamente, preguntándose de qué estaban hechas estas personas. Su mano se aferraba firmemente a un poste de hierro corto para mantener el equilibrio bajo control. Estaban en el mar, era de noche y estaban muy lejos de la orilla. Sin mencionar que le había salpicado agua de mar más de una vez durante este viaje. No era de sorprenderse, la temperatura aquí era casi gélida. Eres uno de los nuevos. El anciano con una barba desaliñada lo miró por un segundo. La mirada apagada en sus ojos hizo que el joven se sintiera incómodo. Los que saltan aquí sin tener idea de en qué se están metiendo. Sus palabras tranquilas hicieron que el joven frunciera el ceño. Yo no. Deja de decir tonterías, niño. Comentó con un tono lento. ¿Estás aquí por el dinero, no? La mirada del hombre de mediana edad lo dejó helado. Cualquier pensamiento impulsivo que se estuviera gestando inicialmente murió rápidamente. Justo como pensé. Es por eso que están todos aquí. El hombre se quedó en silencio. Sí, ¿por qué otra razón estaría en este lugar, haciendo algo que prácticamente lo condenaría de por vida? Esto no era un barco de pesca normal. Recorrió con la mirada la cubierta donde trabajaban cerca de una docena de hombres. Empujando esto, tirando aquello, moviéndose por todas partes y de regreso, sus rostros inexpresivos le permitieron saber exactamente cuán sombrío sería su futuro. El anciano no le prestó más atención al joven. Sabía lo que le esperaba a este chico. Y no quería hablar de eso. Sin embargo, el joven no parecía querer que su conversación terminara. No es el frío. Las manos arrugadas se endurecieron ligeramente. Con una ceja levantada, el viejo Jim echó un vistazo al joven cuya mirada miraba a lo lejos. ¿Vuelve? Dije que no es el frío. En lo profundo de los ojos del joven, un rastro de inquietud brilló por una fracción de segundo. Quiero decir, lo es, pero es solo una parte de ello. ¿Oh? ¿Entonces qué es? Yo soy un metahumano. Dijo el hombre después de unos momentos de vacilación. Por primera vez, una mirada de sorpresa brilló en los ojos del anciano. A continuación, un rastro de vigilancia. Sabes las implicaciones de lo que estás diciendo, ¿verdad? Lo sé. El anciano no estaba seguro de saberlo. Porque si lo supiera, entonces no se atrevería a abrir la boca para decírselo. O a cualquier otra persona en esta nave, de hecho. Ya veo, y me dices esto, ¿por qué? Esta vez, no respondió. Al ver que el joven guardaba silencio, las cejas del anciano se fruncieron levemente. El rastro de vigilancia en su corazón aumentó enormemente mientras movía una mano para alcanzar el arma en la parte posterior.
Cuando se trataba de personas con habilidades, nunca había nada como ser demasiado cauteloso en su línea de trabajo. ¿Quién sabe qué habilidades tenía este chico a su disposición? Como veterano en el oficio, el viejo Jim había visto muchas cosas. Una sensación de hormigueo surgió en la mente del joven mientras los pelos de su cuerpo se erizaban. Conociendo la causa y viendo los pequeños movimientos de Jim, dejó escapar una sonrisa irónica. Porque, podría ser la única forma en que todos en este barco, incluido yo, podamos llegar a vivir para siempre. Nos vemos otro día. Clic. El sonido del chasquido de una pistola llegó a sus oídos. ¿De qué estás hablando? Deja de hablar con acertijos y sal de aquí. Y a menos que seas tan rápido como Flash de Central City, no intentes nada tonto. La voz de Jim era grave. Sus acciones atrajeron inmediatamente la atención del resto de la tripulación. Oye. ¿Qué pasa? Jim, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le pasa al chico? El joven resistió el impulso de dejar escapar un suspiro. Sabía que probablemente ese sería el resultado, pero ahora, no tenía otra opción. El arma es un poco demasiado. Mi poder no es ofensivo de ninguna manera. El joven levantó la mano, lamentando mucho porque había venido en este barco para empezar. Entonces, ¿qué son? Puedo saber cuando estoy a punto de morir. Los miembros de la tripulación ya los habían rodeado a ambos, y sus palabras provocaron una ola de silencio. ¿Qué? Sé cuando estoy a punto de morir. El joven repitió. Sucedió durante el primer incidente del acelerador de partículas en Central City. Los días posteriores a eso, mis habilidades comenzaron a manifestarse. Cada vez que algo malo estaba a punto de sucederme, sentía una ola de inquietud en lo profundo de mi mente. Lo que siento cada vez es diferente dependiendo del nivel de peligro que estoy a punto de experimentar. En este punto, no le importaba ser expuesto y explicó con seriedad sus poderes. ¿Cómo funciona? Preguntó Jim. No puedo decirlo con seguridad. No sé exactamente qué estoy a punto de experimentar cuando sucede. Para cosas pequeñas, podría ser desde que alguien se choque conmigo, hasta que me corte accidentalmente con un objeto afilado, o incluso que un pájaro me caiga caca en la cabeza. Para cosas más fuertes, podría ser un accidente de coche, un ladrillo que cae del cielo o un edificio que está a punto de explotar conmigo dentro. El punto es que puedo saber cuando estoy en peligro. Como la forma en que me estás apuntando con un arma. Y ahora mismo, mis poderes están diciendo que si no damos marcha atrás ahora, todos vamos a morir. Los ojos de todos se entrecerraron enormemente. Esto, no puedes hablar en serio. TCH, tonterías. Dice que es un meta, ¿vas a descartar eso? ¿Y si está mintiendo? Al ver las expresiones sombrías de todos, el joven dijo con los dientes apretados. He expuesto mi identidad. Básicamente, estoy entregando mi libertad para que lo sepas. Tienes que creerme. Se había sentido así desde que subió al barco. Pero en ese entonces, no era más que un ligero escalofrío. Ese nivel de advertencia podría significar cualquier cosa. Podría tropezar, ser golpeado por una piedra o recibir una palmada en la nuca. En ese momento, no lo tomó en serio. Pero eso cambió a medida que se adentraron en el mar. De un escalofrío a un zumbido en el oído, a una terrible, horrible y siniestra sensación visceral. Su corazón literalmente latía con fuerza donde estaba parado. Esta era la desventaja de su habilidad. Le advertía de antemano, pero no le permitía saber exactamente de dónde vendría el peligro. Una habilidad meta útil y, al mismo tiempo, inútil. Pero frente a estos tipos, no importaba. Sabía que su libertad se iría después de revelar esto, pero no tenía otra opción. Simplemente porque quería vivir. Nadie pronunció una palabra. El silencio se mantuvo con solo el sonido del mar rugiendo en su. El viejo Jim frunció el ceño. Debería ignorar esto, realmente quería ignorarlo. Pero si este chico estaba diciendo la verdad, entonces existía la posibilidad de que murieran. No se arriesgaría. Llévenlo bajo cubierta y enciérrenlo con la mercancía. Luego pónganle un collar y vean si reacciona. Si lo hace, entonces podríamos tener un problema. ¿Con los demás? Sí. El anciano con mechones de cabello gris observaba con ojos fríos. Como se mencionó antes, este no era un barco pesquero normal que salía al mar, y Jim no era un marinero normal, sino el jefe de esta operación. ¿No me escuchaste? Al ver que no estaba sucediendo nada excepto que lo arrastraban, el joven gritó histéricamente. Si no haces que este barco dé la vuelta, todos seremos enterrados en este mar sin una lápida a nuestros nombres. Tranquilo, chico. El viejo Jim pronunció fríamente.
Antes de verificar si eres un meta, seguiré confiando en mis instintos que me han mantenido con vida durante tanto tiempo. Entonces el hecho de que puedas vivir hasta esta edad es un milagro en sí mismo. La expresión sombría de Jim se endureció. La voz tranquila y fría que sonó justo detrás de él le puso los pelos de punta en un instante. No solo él, las caras de todos cambiaron drásticamente. ¿Qué? El anciano se dio la vuelta rápidamente y apuntó el arma hacia adelante. No era el único. La docena de miembros de la tripulación en la cubierta inmediatamente sacaron armas de fuego y cuchillas de sus cuerpos y miraron en la misma dirección con una mirada cautelosa. Justo frente a ellos, había un hombre con un rostro tan joven como el que se estaban llevando hace un momento. Cabello oscuro, ropa limpia, complexión fuerte, pero lo que llamó su atención fueron los ojos brillantes. Sus cuerpos se tensaron aún más, mientras el mismo pensamiento recorría sus mentes. Un meta. ¿Qué? Amar inclinó la cabeza ligeramente. ¿Me equivoco? ¿Quién eres? Pronunció Jim en voz alta. Sus ojos se clavaron en el cuerpo del recién llegado. ¿Quién soy yo? Realmente extraño. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Amari se frotó la barbilla mientras pensaba. Pensé que ya sería famoso. Sin embargo, parece que todavía soy muy desconocido. Incluso algunos impostores al azar no pueden reconocerme. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué impostores? ¿Y por qué estás en nuestro barco pesquero? Jim estaba particularmente solemne en este momento. ¿Este chico se coló a bordo de su barco justo debajo de sus narices? Esto era imposible. Hicieron inspecciones estrictas en cada esquina antes de zarpar. Jejejeje. Una risa espeluznante llegó a sus oídos. ¿Un barco pesquero, dices? Es gracioso, porque es la primera vez que veo uno que está involucrado en el tráfico de personas. Las expresiones en todos sus rostros se solidificaron, seguidas de una ola de silencio. El rostro del viejo Jim era particularmente feo en ese momento. También es la primera vez que veo a traficantes de personas haciéndose pasar por pescadores, así que perdonen mi grosera intromisión. Solo tenía curiosidad. Estas personas no eran pescadores ni tampoco marineros. Su ocupación se podía resumir en 2 palabras. Tráfico de personas. Y debajo de la cubierta, había docenas de niños de entre 5 y 14 años, todos encerrados en jaulas como mercancía y divididos en 2 grupos. Los que eran normales y los que tenían amortiguadores metahumanos atados alrededor de sus cuellos como collares. Estos últimos fueron clasificados como el grupo que tenía el gen meta. Por eso el anciano inicialmente sospechó que el joven no entendía cuáles eran las implicaciones cuando reveló que era un metahumano. Porque el chico no era más que un recluta. Fue recomendado y no tenía a nadie que le sirviera de respaldo sólido. Una vez descubierto, lo atraparían y lo incluirían en la mercancía que se contrabandeaba, sin excepción. Después de todo, los metahumanos en este mundo eran un producto muy codiciado en el mercado negro. No importaban cuáles fueran sus habilidades, se vendería por cientos de miles. La atmósfera era increíblemente sombría. Parece que sabes mucho, dijo el viejo Jim con numerosos pensamientos corriendo por su mente mientras procesaba la situación. La persona que tenía delante era muy probablemente un superhéroe o justiciero metahumano. No importaba cuál fuera, no era bueno para ellos. No podían dejar que sus operaciones quedaran expuestas. Parece que no podemos dejar que salgas de aquí con vida. Amari no respondió. Sus palabras fueron dichas con un tono arrastrado mientras pasaba su mirada sobre todos ellos. Un consejo, no haría eso si fuera tú. Mentira. Van. Sin esperar un segundo más, el viejo Jim apretó el gatillo de inmediato. Sin embargo, silencio. En lugar de disparar una bala, el arma explotó. Salpicó. La sangre y los trozos de carne volaron en todas direcciones. Ark. Un rugido lleno de dolor escapó de los labios del anciano, asustando a todos los presentes. Bueno, traté de advertirte. La docena de hombres se apartaron inconscientemente mientras Jim se tambaleaba hacia atrás mientras se agarraba el brazo ensangrentado al que le faltaba una mano. Levantó la cabeza con una expresión contorsionada, lo que le apareció en los ojos fue la otra parte haciendo un gesto. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, sintió que una fuerza invisible sujetaba su cuerpo, restringiendo por completo sus movimientos. Como dije, es un milagro que hayas logrado vivir tanto tiempo. Después de lo cual, el anciano fue sacado del barco y arrojado al mar oscuro. Entonces, ¿hay alguien más que quiera intentarlo?
Apartando la mirada del océano, volvió a centrar su atención en los miembros de la tripulación, que tenían una expresión de miedo en sus rostros. Nadie pronunció una palabra, hasta que, tú. A pesar del sonido del océano, la voz del orador era lo suficientemente fuerte como para oírse en medio de su silencio sepulcral. Amari volvió la mirada hacia el joven que estaba siendo arrastrado hacía un rato. Yo, te conozco. Finalmente. Amari asintió. Alguien que ve televisión. El joven no prestó atención a sus palabras, su rostro lucía particularmente feo. Tú eres la causa de todas las advertencias. Amari no respondió, pero lo examinó con escrutinio. Te escuché decir que no sabes la causa exacta cuando tus poderes están activos. Entonces, ¿qué te hace estar tan seguro? Yo. Sus palabras se quedaron atrapadas en la punta de su lengua. Porque sigue siendo una advertencia. El sudor le brotaba del cuerpo a pesar de estar en un ambiente tan frío. Conocía esa sensación, la sensación de muerte inminente. No había posibilidad de que escaparan vivos de ese lugar. Ese demonio los mataría. Los ojos de Amari se entrecerraron mientras continuaba examinando al joven que parecía tener la misma edad que él. Unos segundos después, sacudió la cabeza. Entonces tus habilidades están mal. ¿Eh? La frase de Amari dejó al joven un poco confundido. ¿No lo entiendes? Algo anda mal con tus habilidades. Es un error. Imposible. Soltó. Después de tantos años de uso, sus poderes nunca le habían fallado. Si lo crees o no, no es asunto mío, pero tus poderes están mal. Te estoy guiando. Deberías saberlo porque no tengo la más mínima malicia hacia nadie aquí. Amari comentó encogiéndose de hombros y con una expresión indiferente. Yo, tú. El joven no podía entender. El primer pensamiento que le vino a la mente fue que le estaban mintiendo. Pero los otros miembros de la tripulación tenían pensamientos diferentes en mente. Espera un minuto. Un hombre de mediana edad levantó la mano lentamente. ¿Eso significa que no nos matarás? Su pregunta era precisamente lo que todos querían preguntar. ¿Matarte? No. No haré tal cosa. El barco galopaba sobre las olas del océano, haciendo que todos se sintieran un poco desequilibrados. Espera, ¿hablas en serio? El joven no podía entender nada. ¿Su habilidad realmente estaba mal? Por supuesto. Amari asintió. Sin embargo, es eso y yo no puedo decir lo mismo de ellos. Todos estaban atónitos. Luego, giraron la cabeza hacia el costado del barco y sus pupilas se encogieron al extremo. De pie en el borde del barco, había una criatura que nunca habían visto antes. Con aletas, escamas, un exterior huesudo, sus manos llevaban 5 garras como cuchillos, y la cabeza no era de un humano, sino que se parecía a la de un pez rape feroz. Chillido. El grito desgarrador hizo que sus rostros palidecieran. El joven Meta en particular, finalmente entendió. Así que de ahí venía la sensación de crisis inminente. Hola. Hola Jimmy. Hola Clark. ¿Es un mal momento? No. En un edificio de apartamentos de tamaño mediano, se podía ver una mancha borrosa moviéndose en todas direcciones. Para nada, Jim. ¿Qué pasa? Es el jefe, quiere saber cuándo llegará tu informe. Ah. Eso. Dice que si sigues. Sí, sé que es tarde, pero ya terminé. Al llegar al sofá, sus manos tecleaban rápidamente en el teclado de su computadora portátil. Un segundo después, un artículo periodístico claro y conciso de 1000 palabras apareció ante sus ojos. Espera, ¿tú eres? Clark sostuvo el teléfono entre su cuello y su hombro. Después de usar un nanosegundo para corregir, el informe fue enviado al correo electrónico de Perry White para su aprobación. Sí. Dile al jefe que la portada de mañana estará en su escritorio a primera hora de la mañana. Oh, entonces, gracias. Me tengo que ir. ¿Vas a algún lado? Bueno, digamos que tengo una cita. Hablamos más tarde, Jimmy. Dijo Clark antes de terminar la llamada. Luego, dejó caer el teléfono y se apresuró a entrar en su habitación, apareciendo afuera nuevamente vestido con ropa nueva. Informes hechos. Ropa puesta, la hora dice que todavía es lo suficientemente temprano, en ningún lugar del nombre de Rao puse mis anteojos. Echando un vistazo a la hora en su teléfono que marcaba las 5:30, Clark se miró en el espejo y descubrió lo único que faltaba. Cara. Me voy. El hombre de acero se puso los anteojos y pronunció en voz alta. Sin embargo, no recibió respuesta. Cara. Sé que puedes oírme. Dijo con un suspiro cansado. Al ver que ella seguía sin responder, caminó hacia la puerta en el extremo opuesto de la cocina.
Dentro de la habitación, una mujer rubia sostenía un teléfono móvil en la mano con auriculares inalámbricos cubriendo sus oídos. Si escuchó o no la voz de su prima era discutible. Toc, toc, toc. Se podía escuchar el sonido de golpes en la puerta, pero ella simplemente lo ignoró. Si podía o no escuchar la voz de su prima era discutible. Sin embargo, el siguiente movimiento era imposible de ignorar. No deberías ignorarme. Aunque esos auriculares pueden bloquear el ruido no deseado, no es suficiente para dejarte sorda. Oye. ¿No sabes que es de mala educación entrar en las habitaciones de las personas sin permiso? Al ver a Clark entrar, la mujer kryptoniana dijo con disgusto. ¿No sabes que es de mala educación hacerse el ignorante? Ah, ligeramente sin palabras, emitió un sonido nasal y sacudió la cabeza. Vale. Vale. Lo entiendo. Vas a salir a tu cita, lo veo claramente. No te esperaré despierta. Agitando la mano con indiferencia, procedió a relajarse en su almohada una vez más. Al ver sus payasadas, la expresión solemne de su rostro se suavizó un poco al encontrarse divertido. No es exactamente una cita en sí, es más como una salida, apenas había terminado sus palabras cuando lo interrumpieron. Sí, lo que digas. Puso los ojos en blanco y habló de manera sarcástica. Clark arqueó una ceja. Te estás volviendo terriblemente arrogante, ¿no? Clark, no soy un niño. Lógica y literalmente, soy mayor que tú. Sé todo sobre las experiencias entre el sexo opuesto. Lo que sea que digas, no me lo creo. Diviértete con la afortunada. Ahora era su turno de quedarse un poco sin palabras. Sacudiendo la cabeza, volvió a encarrilar la conversación. Mi noche no es asunto tuyo. Ahora estamos hablando de ti. ¿Y? Ya dije que no te esperaría despierta. ¿Sabes que no es eso a lo que me refiero, cara? Al verla hacerse la tonta, resistió el impulso de suspirar. Me voy de la casa. Por tu seguridad, deberías hacer lo mismo. ¿Y a dónde exactamente quieres que vaya? A la cueva. Después de lo que has experimentado, sería mejor que pasaras tu tiempo allí. Finalmente, Supergirl no pudo mantener su despreocupación. Su tono se volvió audiblemente molesto mientras decía. Cal, puedo cuidarme solo. Los ojos de Clark se entrecerraron cuando sintió que le venía un dolor de cabeza. Cara, por favor no volvamos a tener esta conversación. Solo quiero que vayas a la cueva. Pasa un tiempo con el resto del equipo. Será mejor que pasar la noche sola aquí. ¿En serio? Entonces, ¿con quién pasaré la noche? Wally, Artemis y Robin definitivamente no estarían cerca. Superboy no hablaba mucho, Aqualad siempre estaba ausente cuando no había una tarea y Megan, bueno, por lo general, pasar tiempo con Megan sería una gran idea. Pero no hoy. De hecho, ni siquiera esta semana. Al ver su expresión, Clark supo a qué se refería. Había escuchado de Martian Manhunter. El ejercicio de simulación fue un desastre y había hecho mucho más daño que bien. Nadie dentro del equipo estaba de humor o en condiciones de actuar con normalidad. Ni siquiera la típicamente alegre señorita marciana. Necesitaban tiempo para superar el trauma. Él lo entendía tanto como cualquier otra persona. Y que Cara fuera a la cueva ahora no sería de mucha ayuda, pero eso no importaba. Después de lo que pasó la última vez, Clark estaría condenado si la dejaba sola otra vez. Cara. ¿Sabes siquiera cómo es mi vida después de todo? Interrogación de cierre ahí. Ella no lo dejó empezar. Quiero decir, apenas pasas por aquí para ver cómo van las cosas. Lo sé, dijo después de un momento de silencio. Y lo siento, pero no siempre puedo estar cerca. He estado muy ocupada últimamente. Cara examinó a Clark con atención. En ese caso, ¿dónde encontraste el tiempo para ir a una cita? Yo. Clark se quedó sin palabras. No, no fue mi idea, Batman lo recomendó. ¿En serio? Sinceramente, estaba tan sorprendida como tú. Bueno, incómodo. La idea de que el hombre sombrío y sin expresión, luciendo como si todos le debieran unos cuantos miles de millones, le pidiera a su prima que saliera en una cita era honestamente inquietante. Hubo un momento de silencio. Al ver eso, ella todavía no tenía intención de levantarse. La expresión relajada en el rostro de Superman se desvaneció. Cara, por favor no seas terca. No puedo permitir que vuelva a suceder lo que pasó la última vez. Cal, puedo. Te secuestraron. Levantó la voz. La rubia no respondió esta vez. Los pensamientos sobre Apocalipsis no pudieron evitar pasar por su mente. Honestamente, se preguntó qué le habría pasado si la hubieran capturado con éxito.
Se la hubieran llevado para ser esclava por siempre en ese planeta. La atmósfera, los gritos, yo, nunca voy a escuchar el final de esto, ¿verdad? Francamente, no. No a corto plazo al menos. Clark respondió con un movimiento de cabeza. Batman está demasiado ocupado ahora mismo para buscarte. Espera una visita a la cueva en cualquier momento de esta semana. Tú. Ding dong. En ese momento, el sonido del timbre interrumpió su conversación. Clark hizo una pausa y usó su visión de rayos X para ver quién estaba del otro lado. Sus ojos brillaron con un poco de sorpresa antes de girarse hacia su primo. Es para ti. ¿Eh? La puerta se abrió. Kara, que ahora estaba parada en la puerta, se sorprendió al ver un rostro vago pero familiar. Cabello largo y oscuro, rasgos exquisitos, hola, La mente de Kara se quedó en blanco por un momento, antes de proceder a dar una sonrisa incómoda. Soy Zatanna. Tal vez al ver su difícil situación, la mujer se presentó. Ah, cierto. Lo siento por eso. Yo. Está bien. Solo nos vimos una vez y apenas nos presentaron. No me importa. Zatanna dijo casualmente. Su expresión facial estaba marcada por un ligero ceño fruncido. Ambos se quedaron en la puerta por unos segundos. ¿Puedo entrar? La voz rompió la atmósfera embarazosa. Oh. Sí, seguro. La puerta se abrió mientras Kara le daba paso a Zatanna para que entrara. Sus pasos se detuvieron al ver al hombre en la habitación. Ahora era su turno de actuar de manera poco natural. Hola, señor. Superman, señor. Jejejeje. No hay necesidad de llamarme así. Cuando no estoy de uniforme, solo soy Clark Kent. El hombre de acero se rió entre dientes, para nada afectado por el hecho de que Zatanna supiera su verdadera identidad. Para aquellos que conocían a Kara, era obvio. Te conozco. Eres el hijo de Zatara, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Nada en realidad, dijo Zatanna después de pensarlo un momento. Estoy aquí por Kara. Oh. Bueno, perfecto entonces. Me estaba yendo y estaba pensando con quién dejarla. Clark dijo casualmente mientras se ponía su chaqueta, la última prenda para completar su atuendo. Después de lo cual, caminó hacia la puerta. Oh. Hazme un favor y asegúrate de que ella vaya a la cueva cuando terminen. Te lo agradecería. Estas fueron sus últimas palabras mientras se ponía el sombrero y salía por la puerta. Bajando las escaleras, llegó a un rincón apartado donde nadie podía verlo y su figura desapareció en el acto. La puerta se cerró detrás de ellos cuando Clark se fue. Kara se giró para mirar a Zatanna frente a ella. La expresión ceñuda de su rostro era particularmente notable. Está bien, entonces, ¿para qué me necesitas exactamente? Al igual que el mago de cabello oscuro, la kryptoniana rubia no estaba exactamente de muy buen humor en ese momento. Caminando hacia el refrigerador, Kara sacó una lata de refresco y preguntó casualmente. Eran compañeros y conocidos en muchos aspectos. Si pudiera, no se negaría a ayudarla por la razón que fuera que estuviera aquí. Mientras bebía el refresco, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Wally te incitó a hacer esto? ¿Qué? No. Zatanna se sorprendió primero, luego sacudió la cabeza en negación. No estoy aquí en nombre de nadie más que de mí misma. Está bien, ¿y? Quiero que me digas dónde está Mary. PFFFF. El refresco medio bebido estaba esparcido por todo el piso de baldosas. Mientras tanto, después de llegar a varias cuadras de distancia en un instante, Clark encontró a su cita para la noche. Llevaba una camisa rosa abotonada con una falda negra ajustada ligeramente por encima de la rodilla. Cabello negro, ojos azules similares a los suyos, una sonrisa apareció inconscientemente en su rostro mientras se acercaba. Ella no lo había notado todavía ya que sus ojos miraban en otra dirección lejos de él. El lado de la calle estaba lleno de gente ya que numerosas personas se movían en la acera. Afortunadamente, Clark era alto y podía ver a dónde tenía que ir. Sucedió entonces. Justo cuando Clark se abrió paso entre la gran cantidad de trabajadores de cuello blanco que regresaban a casa de otro día agitado de trabajo, él sentí que algo golpeaba. Esto era normal. Después de todo, en una zona tan concurrida, el contacto con otras personas que iban en dirección contraria era inevitable. Claro que a Clark no le importaría ni siquiera si alguien chocaba contra él. Pero esto era diferente. Diferente en el sentido de que a diferencia de las pequeñas colisiones que habían tenido lugar anteriormente, algo fuera de lo normal sucedió.
Los cuerpos de ambas partes hicieron contacto y Clark sintió una tremenda fuerza actuar sobre su hombro, empujándolo a un lado y haciendo que se tambaleara. Debajo de sus gafas, los ojos de Superman se abrieron. Yo, realmente sentí eso. Con este pensamiento, rápidamente se dio la vuelta para ver la figura de la persona con la que chocó. Aparentemente, la otra parte también tuvo el mismo pensamiento. En la concurrida calle con numerosas personas yendo y viniendo, dos hombres se quedaron quietos y se giraron para mirar al otro simultáneamente. Sin embargo, lo que Clark vio lo dejó muy dudoso. La figura vestía una chaqueta marrón con capucha y pantalones largos negros. Su rostro lucía una barba desaliñada que parecía no haberse afeitado en mucho tiempo. Tanto que parecía ocupar la mayoría de sus rasgos faciales. El cabello era de un color blanco opaco y las facciones daban a las personas la sensación de un hombre de mediana edad que se acercaba a sus años de vejez. La ropa no estaba rota ni hecha jirones y parecía normal. Limpia, como recién salida de la secadora. Si solo se basara en esto, Clark pensaría que este hombre era uno de los indigentes de Metrópolis o un individuo con dificultades económicas en graves dificultades. Sin embargo, ese pensamiento se revirtió cuando hizo contacto visual. Al posar su mirada en él, los ojos de este hombre de mediana edad brillaron con un rayo azul. Literalmente, podría agregar, como Barry cuando estaba a punto de correr. ¿Velocista? Este fue el primer pensamiento que le vino a la mente. Pero eso no estaba bien. Los velocistas eran rápidos. Y la fuerza que poseía este hombre definitivamente no era común. En ese momento, Clark activó la visión de rayos X, queriendo ver exactamente quién era ese hombre. El descubrimiento lo dejó aún más estupefacto. Todos los que estaban a la vista de Clark se convirtieron en esqueletos andantes, todos excepto el hombre de mediana edad. Se quedó allí de pie perfectamente, su cuerpo permaneció como estaba, como si incluso la ropa que vestía estuviera hecha de plomo. Kryptoniano. En ese momento, el anciano silencioso finalmente pronunció una palabra. Fue suave, equivalente a un murmullo. Tan bajo que nadie más, excepto alguien con sentidos mejorados, podría oírlo. Los ojos del hombre mostraban una leve sorpresa, como si estuviera viendo un desarrollo inesperado. ¿Quién eres? Clark lo miró con las cejas fruncidas. Su mirada se volvió cada vez más intensa con cada momento. Sin embargo, el destino tenía otros planes para esta noche. Hola, extraño. Una mano se colocó sobre el hombro de Clark, atrayendo su mirada hacia una persona que había aparecido a su lado en algún momento. Lois gritó con una sonrisa. ¿Qué está pasando? Yo. Clark volvió a mirar al hombre de mediana edad, solo para descubrir que este último ya no estaba. ¿Pasa algo? Al verlo mirar hacia atrás, Lois preguntó con un poco de desconcierto. No, estoy bien. Es solo que... En ese momento, el hombre de acero tenía las cejas fruncidas y el ceño ligeramente fruncido. Yo creía haber visto a alguien. Oh. Un viejo amigo, tal vez. Sí, algo así. Los pensamientos adicionales solo podían dejarse de lado por el momento. Después de todo, Clark no tenía idea de quién era el hombre de antes. Al menos, no era ningún superhéroe o villano que hubiera visto antes. Había muchas cosas extrañas en este mundo, y la Liga no podía explicar todo. Este extraño no era el primero y definitivamente no sería el último. Ahora, Clark solo podía esperar que esta vez estuviera pensando demasiado. Pero esa sensación de premonición siniestra dentro de él no había desaparecido en absoluto. Cuando comencé a volverme tan paranoico como Bruce, se preguntó internamente. Si la tendencia de Bruce a preocuparse se le estaba pegando, su habilidad para mantener una cara de póker no lo era. Clark era fuerte, poderoso y particularmente directo. Cuando pensaba en algo, sus pensamientos generalmente se expresaban claramente en su rostro para aquellos que lo conocían. Lois, que era una de ellos. ¿Está bien, Smallville? ¿Estás bien? Parecías un poco preocupado. Dijo al ver el ceño fruncido aparente en sus rasgos. ¿Qué? No. No es nada importante. Solo que, tengo mucho en la mente últimamente. Clark se puso serio de sus pensamientos. Al mirar a la hermosamente vestida Lois Lane, una sonrisa encantadora apareció en su rostro. Y nada podría ayudarme a calmar esas preocupaciones mejor que la compañía de una mujer hermosa. Oh. No sabía que el chico del café fuera tan dulce conversador, un kryptoniano y una humana. De pie en un edificio a una gran distancia, el hombre de aspecto desaliñado posó sus ojos en las espaldas que se alejaban de Clark Kent y Lois Lane. ¡Qué combinación tan interesante, ¿no te parece?
Murmuró aparentemente al viento mientras en el techo donde se encontraba, no había nadie para responder a su pregunta. En realidad no. Después de todo, he visto a dioses involucrarse con mujeres extrañas. Una voz sonó dentro de la cabeza del hombre, lo que lo hizo reír. Hijo mío, ¿te estás burlando de mí? No he hecho tal cosa. Solo digo lo obvio. Después de todo, tu vida amorosa fue muy intrigante. Touché. Al ver cómo Clark y Lois desaparecían por una esquina, el último destello de interés en sus ojos se desvaneció. Entonces este kryptoniano es el nuevo campeón de los mortales. El que llaman Superman. Sí. Es conocido como el ser más poderoso del planeta. Y, aparentemente, el último de su especie. La voz respondió. ¿HMM? Eso sorprendió al anciano. Qué raro. La raza kryptoniana se ha extinguido en este universo. Mientras sus dioses observaban. Puede que haya más en este asunto de lo que parece. ¿Cuáles son las probabilidades? El viento de la tarde sopló sobre él, haciendo que la capucha cayera hacia atrás. Se podía ver una cabeza de pelo largo y blanco ondeando con la brisa mientras una nube de ceniza emergía de su cuerpo. La ropa normal que usaba anteriormente desapareció con la nube de polvo, y lo que emergió en su lugar fue una túnica real de estilo griego antiguo. Brazaletes de color dorado hechos de la égida adornaban sus muñecas, y una corona que simbolizaba su estatus supremo estaba colocada en su cabeza. No importa. Hay cosas más importantes que hacer. Sea el último o no, cumplirá su debido propósito. No había entusiasmo por descubrir la razón detrás de esto. A menos, por supuesto, que planeara buscar a los dioses del panteón Ra ortodoxo en sí. Después de la desaparición de los dioses griegos durante miles de años, buscar otros panteones no estaba en su lista de cosas por hacer. Eso podría cambiar si supiera que no solo en este universo, sino en casi todo el universo del multiverso, la raza kryptoniana fue aniquilada. Los dioses, los grandes demonios y todas las deidades y seres extraordinarios en general, todos vivían fuera del multiverso mismo. Era normal ignorar los sucesos diarios dentro del reino de los mortales. Era aún más normal si los kryptonianos de esta tierra no adoraban a sus dioses como los de otras. Al menos, esto era lo que pensaba. Sus ojos azules brillaron con un relámpago glorioso. Había desaparecido la barba desaliñada y el aspecto descuidado que alguna vez lució. Ahora, él reveló verdaderamente la majestuosidad y el comportamiento de un dios antiguo. ¿Planeas apoderarte de su cuerpo? Eso no parece apropiado para el rey de los dioses olímpicos. Un trueno brilló en los cielos oscuros. Los ojos azul zafiro miraron la hermosa ciudad que era Metrópolis. Lo apropiado no tiene nada que ver con eso. A menos, por supuesto, que prefieras permanecer en una forma de alma hasta que se pueda encontrar otro recipiente más adecuado. Zeus pronunció con un rostro inexpresivo. Sus ojos no pudieron evitar vagar por la ciudad. La humanidad, que bien se ha desarrollado en los miles de años de su ausencia. La voz estaba en silencio, como si contemplara interiormente sus palabras. A Zeus no le importó. Unos segundos después, recibió su respuesta. ¿Planeas actuar ahora? La situación se revirtió instantáneamente. Zeus se quedó pensativo mientras él comenzaba a reflexionar. Pasaron varios segundos más en silencio, hasta que el dios rey tomó su decisión. No. Todavía no, de todos modos. ¿Por qué? Porque, como sabes, todavía no tengo el poder que tenía antes. Al hablar de esto, los ojos de Zeus se entrecerraron al extremo. Ha pasado demasiado tiempo, Apolo. El tiempo de nuestro reinado ha estado enterrado bajo las arenas del tiempo. Durante la guerra con Ares, lo perdimos todo. Nuestro hogar, nuestra gente. Sus ojos brillaron con una luz fría. Nuestros creyentes. El hijo de Zeus, el gran dios del sol Apolo, que quedó reducido a nada más que un fragmento de alma, permaneció en silencio. Para los mortales, ya no somos dioses, sino meras notas a pie de página en la historia del hombre. Somos irrelevantes, todos los dioses son irrelevantes. Ahora, adoran a los de su propia especie. En el corto tiempo transcurrido desde su regreso, Zeus había adquirido una comprensión adecuada de la era en la que se encontraba. Los dioses eran historia. Los humanos seguían, creían y adoraban a los suyos. Atletas, celebridades, y superhéroes que iban por ahí haciendo buenas obras. Muchos los exaltaban como ídolos. Los más poderosos, incluso dioses. Los héroes no son el padre de Dios. Solo tontos con capas, todos menos uno. En efecto. Pero, sin embargo, los hechos siguen siendo los mismos. Yo, estoy muy debilitado.
Hasta que no recuperemos nuestras fuerzas, no es aconsejable seguir actuando. ¿Planeas restaurar el lugar de los dioses entre los humanos? ¿Qué? No. El rey Dios resopló. No malinterpretes mis palabras, hijo mío. Mi poder debilitado no se debe a los humanos, sino a otras razones. ¿Otras razones? Exactamente. Un ladrón me ha robado gran parte de mi autoridad divina. Aquel a quien pretendo encontrar. Tu propuesta no es más que una misión inútil. No puede surgir nada bueno de interferir en las absurdeces del hombre. Y así, Zeus se dio la vuelta y comenzó a caminar por el tejado. La caída del Olimpo fue nuestra era oscura. Y estoy 100% seguro de que los otros panteones deben haber visto nuestra caída con deleite. El rostro, que antes no tenía expresión, se contorsionó por una fracción de segundo. Esto solo demostró que incluso un dios necesitaba orgullo y dignidad. El hecho de que los dioses olímpicos fueran destruidos en una guerra contra uno de los suyos era vergonzoso. Llevado al punto de casi extinción, masacrado uno tras otro, él era el famoso dios rey del trueno. Zeus, una vez aclamado como el todopoderoso rey de los dioses, fue derrotado por su propio hijo. Ares, el dios rey, resistió el impulso de apretar los dientes con ira y odio absoluto. Peleando contra Ares en su apogeo, incluso él casi fue asesinado. Más que nada, quería encontrar a ese bastardo y asesinarlo, destruir su divinidad y arrojar su cadáver a las partes más profundas del Tártaro. Pero todavía no. No era el momento de buscar venganza contra su hijo desleal. Los dioses griegos no estaban muertos. Zeus lo sabía, Apolo lo sabía, pero los otros panteones no. Y mientras tanto, Zeus intentaría tanto como fuera posible mantenerlo así. Ahora, su mente no estaba en el asunto superficial de reunir creyentes, sino en reconstruir la gloria del Olimpo antes de que los otros panteones pudieran darse cuenta a tiempo de detenerlos. No pienses que los dioses, siendo todopoderosos, eran indiferentes a todo. Aparte de tener 1000 millones de veces más poder que los mortales y una vida larga y sostenible, eran esencialmente humanos en todos los demás aspectos. Luchaban por el poder, la fama, la autoridad, los creyentes, el territorio, el sexo. El propio Zeus era especialmente promiscuo. La mayoría de las veces, los diferentes panteones libraban guerras entre sí por las razones mencionadas anteriormente. Por supuesto, esto fue así hasta que se firmó el gran tratado entre panteones. Para evitar que los dioses y las deidades destruyeran el multiverso en una guerra sin fin, los señores del orden, que buscaban la paz más que nadie, se unieron para llegar a un acuerdo. Las diferentes facciones, dependiendo de una serie de razones variadas, compartieron todo el multiverso DC entre ellas. En diferentes universos, diferentes reinos, diferentes panteones obtendrían el control total sobre el territorio y reclamarían ese reino como propio. Las facciones más grandes podrían ocupar directamente un universo entero, mientras que las más pequeñas tendrían que compartirlo entre ellas, luchando constantemente en una lucha por el poder, aunque en escalas más pequeñas. Los reinos del infierno, el inframundo y lugares con paisajes similares estarían ocupados por los demonios y entidades que extraían poder de fuentes negativas. Las deidades mayores ya tenían sus propios reinos y no necesitaban participar en esta división de territorio. El universo con el planeta denominado Tierra 16 dentro del multiverso fue una vez territorio de los dioses olímpicos. También fue aquí donde resistieron la invasión del dios de la tiranía Uxas antes de que se escribieran los acuerdos. Tierra 16 fue donde Zeus creó a las Amazonas y creó a su hija Diana. Sin embargo, la fricción entre los panteones tampoco se abolió debido a la exitosa división. Durante la destrucción del Olimpo, Zeus sabía que los otros panteones estaban observando felizmente. No esperaron en vano. Los dioses olímpicos fueron llevados a la ruina bajo las manos de Ares, y Zeus sabía que este universo ya no estaba bajo su dominio. Si otras facciones descubrían que los olímpicos todavía estaban vivos, los resultados podrían ser y serían desastrosos. Después de todo, a nadie le gustaría tener que escupir el pastel ya tragado. Los olímpicos serían destruidos antes de que pudieran reformarse. Y los señores del orden definitivamente consentirían su destrucción en forma de ignorancia. Después de todo, su regreso traería caos, algo que no querían. Volviendo todo esto al punto original, Zeus no tenía tiempo que perder tratando de reunir la fe de la gente de esta tierra. Era cierto que el ideal de cada dios jugaba un papel importante en su fuerza. El suyo era el mismo. Como dios del cielo, el trueno y el rayo, incluso cuando la fe había menguado rápidamente, su fuerza permanecería prácticamente intacta mientras estas tres cosas permanecieran.
La humanidad ya había llegado tan lejos. ¿Cuánto tiempo les llevaría restablecer su fe en los dioses? Demasiado tiempo y atraería demasiada atención y resistencia. Ahora, Zeus era solo un poco más fuerte que el Superman de esta tierra. ¿Cómo sería posible luchar contra los otros reyes dioses si lo descubrían? Pero ahora, por alguna razón, una gran parte de su autoridad divina le había sido despojada. Para el arrogante rey dios, esto era inaceptable. Sin ella, nunca podría volver a su máxima fuerza. Así que no era inútil señalar que unificar la voluntad del hombre era una tarea inútil. Al menos en este momento, lo era. Así que hasta que recupere una vez más el poder suficiente para suprimir toda oposición, no debemos hacer nada precipitado. Sus pasos se detuvieron después de explicar pacientemente. Apolo siempre fue su hijo favorito. Si no, no hubiera hecho tanto esfuerzo para salvar su vida de Ares, ni siquiera guardando su alma dentro de su cuerpo debilitado. Y para lograr eso, la mirada de Zeus se dirigió hacia el lejano horizonte. Necesitaré toda la ayuda que pueda conseguir. Por eso tenía la intención de utilizar el cuerpo del kryptoniano como un recipiente para su hijo. Todos los kryptonianos tenían un gran potencial. Aunque tales acciones podrían causar un gran conflicto con el Panteón Rao una vez descubierto, Zeus tenía pocas opciones en ese momento. No sabía lo que sucedía dentro del círculo de los dioses, o sabría que el Panteón Rao no estaba exactamente en las mejores condiciones. Tampoco sabía que el nuevo dios apocaliptano, que una vez fue herido hasta el punto de casi morir por su hijo Ares, era ahora un tirano multiversal que estaba extendiendo el caos y el miedo por todo el multiverso, y había poco que los otros panteones pudieran hacer para detenerlo. En ese caso, ¿qué planeas hacer ahora? Zeus resopló solemnemente. Entre los héroes de esta tierra, mi hija, tu hermana Diana es una de ellos. La encontramos junto a las amazonas que nos han jurado lealtad. Este era su plan. Mientras revelara que todavía estaba vivo, Hipólita definitivamente haría lo que le pidiera. Entonces, encontramos al que robó mi poder y lo matamos. Pronunció con una expresión indiferente y un tono frío. Finalmente, reunimos a los otros dioses que sobrevivieron a la destrucción. Donde sea que estén ahora. Muchos dioses antiguos habían sobrevivido a la batalla con Ares. Pero con la desaparición y presunta muerte de Zeus, nunca se atrevieron a hacer notar su presencia. También había otros dioses que estaban sellados en este mismo planeta. Sus hijos e hijas, su esposa. Pero primero, había algo que necesitaba confirmar. Antes de su presunta muerte, el mago Shazam robó una parte de su poder junto con los poderes de otros dioses griegos. Según lo que descubrió, el mago había otorgado todas esas habilidades a un solo mortal, nombrándolo el campeón de los dioses. Zeus fue muy claro al decir que fue a través de esta parte de sus habilidades que una parte más grande de su autoridad divina fue robada. Ahora, iba a ver a este supuesto campeón que el mago había elegido y aprendería por qué y cómo este mortal le había robado su poder. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.